Listo. Yo había puesto pausa, parece, y se cortó la cosa, o lo corté. Lo siento, van a haber dos archivos, pues quizás. Ya. Listo. Ya continuemos. A ver, dejen poner el chat aquí, ordenarme. Y ahí está, hola Santiago, Isidora, Nicolás, Jesús, listo, Martín. Ya. Entonces, estábamos con lo de la inhibición competitiva. Y ahora yo quería que hiciéramos un repaso de este ejercicio. Yo lo preparé para ustedes porque consideré que sería una manera también de repasar la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten y nos podríamos ayudar a volver a conceptos que quizás no necesariamente quedaron, vamos a irlo madurando de a poco. Ya, estamos siempre en el contexto, ¿cierto?, de la inhibición competitiva, ¿no? Una inhibición reversible, pero antes de ir a la derivación propiamente tal de la ecuación y ese factor que aparece en la ecuación que aquí les muestro, en esta ecuación que aparece en el Lenin, que se acuerdan, en que se considera la concentración del inhibidor y la constante de afinidad, entonces yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer juntos, es seguir un pequeño análisis. Ahora, antes de eso, lo importante es que veamos un ejercicio que yo se los planteé oralmente el otro día, la clase anterior, y se los mostré. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle porque pienso que es importante para que lo fijen como concepto. Cuando la Km, la constante asociada a 3 parámetros de velocidad, de constante de velocidad, es igual a la constante de disociación. Es una constante termodinámica de afinidad real. Entonces revisemos el modelo simple nuevamente de Michaelis-Menten. Entonces el modelo de enzima más sustrato para formar el complejo enzima-sustrato y liberar finalmente enzima más producto. Y ahí definíamos, ¿se acuerdan? La K1 para la reacción en ese sentido, la K-1 de disociación del complejo enzima-sustrato y K2 para formar enzima más producto. ¿Estamos ok hasta aquí? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que considerar es que en el equilibrio, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a ser la misma que la de degradación del complejo. Por lo tanto, las podemos igualar. Y esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, y podemos entonces, en el contexto de la formación, que es esta reacción, ponemos K1, la constante de velocidad, ahí me equivoqué, debería ser una K chica, son constante de velocidad, perdón, por la concentración de enzima más sustrato, por sustrato. Y en el otro sentido está la constante, ahora la K chica menos 1, en el otro sentido de disociación del complejo, más el complejo que se degrada porque se forma producto y se libera la enzima. Si ustedes reordenan esta expresión, van a tener en un lado las concentraciones, entonces enzima más sustrato partido por la concentración del complejo enzima sustrato aquí a la izquierda, y si ustedes reordenan, va a pasar este a K1 dividiendo y van a tener K menos 1 más K2 partido por K1. Esta es la Km, ¿se acuerdan? Y por lo tanto la Km, de alguna forma, dice relación, se parece mucho a la constante disociación, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cuándo se parece perfectamente a la constante disociación? Cuando este paso, el paso lento, K2, es muy pequeño. Cuando esa constante de velocidad es muy pequeña, es decir, la velocidad de reacción es muy baja, lo que nos queda es este equilibrio. Por lo tanto, en estas condiciones, cuando K2 es muy pequeña, la constante de Michaelis-Menten es igual a la constante de disociación. Es decir, K-1 partido por K1. No es menos 1, también un error ese. Ya. Este análisis es bueno que lo repasemos, porque ahí había una persona que me había comentado que le había costado entender el concepto de constante Michaeli. Ahora, la constante Michaeli, en el contexto del gráfico, se recuerdan, es la mitad de la concentración a la que tenemos la mitad de la V máxima. Entonces,
Fíjense aquí. Cuando tenemos ahora este modelo en que incluimos un inhibidor que se une a la enzima en el mismo sitio del complejo enzima-sustrato, ahora para poder considerar todas las formas en las que está formando complejos la enzima, respecto a la enzima total, de la enzima total es la enzima que agregamos al sistema, ¿no? Pero para saber en qué está distribuida esa enzima, tenemos que considerar la enzima libre, ahí, concentración de enzima libre, que es la misma que está acá, por supuesto. La que está formando complejo con el sustrato, el complejo enzima-sustrato, allí está. Pero también la que va a estar ahora formando complejo con el inhibidor, que ahora acuérdense que estamos agregando un inhibidor competitivo al sistema. Si ustedes consideran las ecuaciones que acabamos de derivar, que la Km va a ser igual a la concentración de la enzima, a la concentración de sustrato partido por concentración de complejo enzima-sustrato, que es la que acabamos de ver hace un minuto, esto es válido, acuérdense, concentraciones cuando la K2 es muy bajita, y esta es la constante de disociación para el enzima inhibidor. Si ustedes consideran estas ecuaciones, podrían aislar la expresión para complejo enzima sustrato y complejo enzima inhibidor de esta ecuación, que es simple, porque ustedes pasan multiplicando enzima inhibidor aquí y dividen por la constante de inhibición. Y por lo tanto lo pueden reemplazar en esta expresión. Y van a quedar con esta expresión que considera enzima, concentración de sustrato, concentración de inhibidor, y las Km y la constante de inhibición. Si ustedes reordenan un poco esta ecuación, y ustedes, por ejemplo, pasan aquí la concentración de enzima, factoreando esto, entonces ustedes pueden reordenar y se van a encontrar con una expresión en que si ustedes consideran la enzima total que es conocida, la pasan a los lados conocidos, ¿pues? Concentración de sustrato también, y concentración de inhibidor también lo conocen, entonces la concentración de enzima libre va a quedar reflejada como una expresión como aquella, como la que está aquí, en que la enzima total partido por 1 más concentración de sustrato dividido por Km más concentración del inhibidor partido por constante de inhibición. Para explicar este parámetro que es la concentración de enzima libre en el sistema. Hasta acá no hay ningún problema. No hay problema porque lo habíamos hecho y más o menos tiene lógica todo esto. Si ustedes continúan con el análisis, aquí me faltó algo. Se me borró algo. Espérense, a ver. Lo voy a corregir al tiro porque, a ver, dejar de compartir. Aquí no está bien esto. No está bien. A ver, aquí, ya. A ver, vamos a hacer de otra forma. Hop. Listo. Ahora sí. Ya. Y podemos compartir pantalla. Listo. Ya. Ahí sí, ahora sí se ve todo. ¿Están viendo? Sí, ya. Profe, sí Entonces, se ve. ya, muchas gracias. Entonces, si ustedes ahora toman la ecuación 2, o la ecuación 3, perdón, y la reemplazan en esta ecuación, en la ecuación 2 de la constante de disociación, se van a encontrar con lo siguiente, que van a tener una expresión en que van a poder decir que la Km va a ser igual a toda esta situación. Y van a poder aislar una expresión que corresponde a la concentración de complejo enzima sustrato. Esa expresión matemática, ustedes la pueden considerar ahora sabiendo que la velocidad de reacción es igual a la K2, que se acuerdan que es la K catalítica multiplicada por la concentración del complejo enzima sustrato. Cuando hacen eso, van a tener una expresión ahora de velocidad, como la ecuación de Michaelis, pero que va a considerar ahora el inhibidor. Si ustedes hacen esto, reemplazan esta expresión en esta ecuación, lo único que van a tener de diferente es que esta expresión ahora la van a multiplicar
a la derecha por la K2. K2 por concentración de enzima total, por la concentración de sustrato, partido por Km, con este factor que ya nos apareció. Ya nos apareció este factor, que es el factor que aparece en el gráfico, más la concentración de sustrato. Y esto se parece mucho a la situación de Michaelis-Menten, puesto que K2 por enzima total es cuando toda la enzima está formando complejo en sustrato y esa es la B máxima. Por lo tanto, nos encontramos ahora con la misma expresión matemática de Michaelis-Menten, pero con el factor que está afectando la Km relacionado a la inhibición. Con esto, ustedes van a poder entonces ver que este factor de 1 más concentración del inhibidor partido por su constante de afinidad, de disociación, es el factor que está alterando el valor de Km. ¿Sí? Entonces el valor de Km, o esta Km aparente, siempre va a ser un poco mayor. Es decir, si la Km empieza a aumentar, quiere decir que la afinidad cinética por el sustrato disminuye. Entonces, en el contexto de una inhibición competitiva, como la que estamos viendo aquí, el hecho de que esté el inhibidor uniéndose al mismo sitio del sustrato afecta a la Km, aumentando su valor. Este análisis que acabamos de hacer, revísenlo por favor y traten de madurar el concepto de cuándo Km es igual a la constante de disociación, en que finalmente ustedes tienen que hacer una consideración de que la K2 tiene que ser muy pequeña. Gracias a ese análisis ustedes pueden hacer este otro porque están igualando la Km a una constante de afinidad. ¿Ok? Listo. Entonces el concepto final es de que si ustedes agregan mucho sustrato en una inhibición como esta, van a desplazar la unión del inhibidor y van a tener V máximo. Pero la Km se afecta y aumenta. ¿Sí? ¿Estamos hasta el minuto? ¿No? ¿Está muy complicado? A ver, ¿que alguien quiere decir algo o no? ¿Roberto? ¿Iba a Profe, decir algo? pero entonces el inhibidor solamente está modificando cómo se comporta la curva de velocidad, eso, de velocidad inicial, pero no el punto final al que llega. No el punto final que llega y se lo voy a mostrar más adelante. Ok, Cómo se ve. ¿Ah? Y lo vamos a comparar por otro tipo de inhibición para que hagamos un ejercicio y tratemos de entender mejor esto. Pero sí, tiene toda la razón. En una curva de velocidad versus concentración de sustrato, en esta inhibición, lo que tiene usted es que el final de la curva llega a V máxima, igual, pero el espacio para llegar se desplaza hacia la derecha, porque la Km aumenta. ¿Mm? Lo ok, vamos a ver. gracias. Sí, de nada, buen punto. Ya. Ejemplos de inhibidor competitivo. Aquí tienen, por ejemplo, lo vamos a ver nosotros en las clases de, esto es en cadena respiratoria y en ciclo de Krebs, ustedes van a ver que hay una enzima que es la succinato deshidrogenasa, que utiliza succinato como sustrato para formar fumarato. Esto es una oxidorreductasa, que además hace otra reacción, pero que no vamos a entrar en detalle ahora, después sí. Ahora, el inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa, o complejo 2 de la cadena respiratoria mitocondrial, es malonato. Es decir, el malonato, ustedes se fijan que tiene una estructura más o menos similar, es capaz de unirse al sitio donde se une el succinato de manera competitiva. Ahora, esto no es una regulación in vivo. Estos son datos que se realizan, que tienen una utilidad en el laboratorio. La inhibición competitiva no es necesariamente un tipo de regulación importante en vivo, pero sí tremendamente importante en in vitro y por el uso, por ejemplo, de fármacos. Entonces, la caracterización de las reacciones catalizadas por enzimas son tremendamente relevantes.
Les presento otro ejemplo. Esto es un caso de estudio para que lo consideremos. Esta reacción es una reacción catalizada por una enzima que tiene un nombre complicado, que es la 5-enol-piruvil chiquimato 3-fosfato sintasa, o sintetasa, mejor dicho. Y esta cataliza una reacción en que toma dos sustratos, el fosfonol-piruvato y el chiquimato 3-fosfato, para formar este otro producto, que es el 5-enol-piruvil chiquimato 3-fosfato. ¿Por qué se los muestro? Porque el glifosato, se describió hace un tiempo atrás, es un inhibidor competitivo de la unión del fosfonol-piruvato a la enzima. El glifosato, ¿ustedes saben qué es lo que es? ¿Alguien ha escuchado algo Un sobre el herbicida, glifosato? ¿no? Es un herbicida que se desarrolló por una empresa muy conocida que ahora la compró una empresa alemana, Bayer. Y antes era Monsanto, no Monsanto. Monsanto desarrolló este herbicida pensando que esta enzima está solamente presente en plantas. Y la vía que está afectando el glifosato es la siguiente, como les mencioné, es la EPSP sintetasa, y esta es una vía, la Chicky-Mate Pathway, que forma corismato, no importa el detalle, yo lo que le estoy mostrando conceptualmente. El glifosato va a actuar como inhibidor competitivo de esta enzima, y por lo tanto va a afectar la formación de corismato, que es importante como precursor para la síntesis de aminoácidos en la planta, y de otros compuestos, porque todos estos aminoácidos como la fenilalanina, el triptofano, tirosina, tienen estructuras fenólicas, ¿no es cierto? O anillos. Son muy importantes para la síntesis de pared. Y otras cosas, y un montón de otras moléculas, hormonas y qué sé yo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y este es parte del análisis que yo les muestro, porque si ustedes van a hacer negocios o están pensando en hacer fármacos, siempre hay que tener una visión un poquito más amplia. Hace unos años atrás se publicó este paper en PROSI National Academy of Science, en PNAS, en que se muestra que el glifosato perturba la microbiota intestinal de las abejas productoras de miel. Esto no es un review cualquiera, esto es una publicación de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, extremadamente prestigiosa, y que muestra que en realidad el problema que tenemos con las abejas en el mundo es difícil de entender, pero hay una evidencia que nos indica que en realidad la abeja por sí sola no es que el glifosato esté afectando la abeja, las células eucariontes de la abeja. Lo que está haciendo es que está afectando bacterias o microbiota del intestino, del intestino de la abeja. Y cuando eso ocurre, las abejas tienen una susceptibilidad a enfermedades mucho mayor. Ahora, el glifosato se ha comercializado desde los años 70 y tanto, y desde la perspectiva de Monsanto, esto es un producto muy inocuo. Pero la verdad es que tenemos que considerar la evidencia que tenemos es que hay una pérdida de la diversidad de polinizadores, por ejemplo, la abeja en particular, que hasta el minuto no sabemos cómo es posible que ocurra a tal medida, digamos, y esta es una de las posibles causas. Es decir, el glifosato podría estar afectando la población mundial de abejas. ¿Por qué? Porque se usa en todas partes del mundo el glifosato. Es una de las cosas que yo no entiendo y que por eso también hay personas que están interesadas en hacer políticas públicas, trabajar en divulgación. Entonces, estas cosas son importantes. Entonces, ¿cómo es posible que desde la perspectiva científica todavía sigamos comercializando glifosato, digamos, con el problema asociado a la diversidad de animales, de insectos,
en el mundo, digamos, ¿ah? Entonces lo menciono para que ustedes lo vean. Entonces, glifosato es un ejemplo de inhibidor competitivo y que se usa con fines comerciales agronómicos, ¿ah? Para desmalezar y qué sé yo. Ya, entonces hemos visto dos ejemplos, el malonato como inhibidor del complejo 2 de la cadena respiratoria mitocondrial, el glifosato como otro ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Conocían el caso del glifosato? No en particular. ¿No? Yo Ya. me acuerdo que usted fue a una clase de bioética 2019 y nos habló de esto. Ah, pero en el contexto de la ética, ¿no es cierto? Sí, por lo mismo de los pesticidas, o sea, los herbicidas y las abejas, incluso de que el glifosato es cancerígeno, para que los que lo manipulan y lo aplican. O sea, hay casos descritos, son mucho más difíciles de demostrar, pero sí es, lo que sí les puedo decir de que en Estados Unidos, en California, ya han habido casos en que en juicios han sido favorables a personas que han desarrollado cánceres muy agresivos, ya son personas que han manipulado el glifosato durante años y la Corte les ha dado razón. Ahora, la jurisprudencia, ustedes saben, ese otro tema, la asociación directa entre cáncer y glifosato es muy difícil de hacer. Pero yo esta es mi opinión, ¿eh? Esto ya va fuera de lo de la clase. Mi opinión es que si la evidencia es que el glifosato es capaz de afectar la microbiota de una abeja, ¿por qué no podría estar afectando la microbiota de otros animales, incluyéndonos a los humanos, o al ser humano? Y sabemos muy bien hoy día que la microbiota intestinal tiene un tremendo impacto en la inmunología. Por lo tanto, no me extrañaría de que hubiese una asociación. El mensaje final es que hay la evidencia científica hay que verla siempre con mucho rigor. Los mecanismos que explican el funcionamiento de algunas moléculas en la industria de distintas ambientes, inclusive la industria de productos médicos, hay que verlo también en términos de la masividad del uso. Es decir, yo creo que el gran problema del glifosato es la cantidad expuesta al entorno. Es demasiado brutal. ¿Se fijan? Y fosfonolpiruvato, vamos a ver que fosfonolpiruvato lo utilizan muchas enzimas en el organismo. No es necesariamente porque esta enzima en particular no está presente en el genoma de animales, sino que puede haber una reactividad con otras enzimas que usan fosfonolpiruvato y no podemos medirlo, no lo tenemos como saberlo, a menos que lo midamos, digamos. Ya, muy bien. Pasemos a otro tipo de inhibición, ahora vamos a ir un poco más rápido, que son las inhibiciones ahora de tipo no competitivo. Entonces, como su nombre lo dice, fíjense aquí en este esquema, vamos a ir un poco más rápido ahora. El inhibidor es capaz de unirse tanto a la enzima como tanto al complejo enzima-sustrato. Y por lo tanto, ustedes aquí tienen definidos constantes de afinidad o disociación para un caso y la constante de inhibición prima para el caso en que está con el sustrato, complejo enzima-sustrato. Ahora, eso quiere decir que no se están uniendo con la misma afinidad. Es decir, la afinidad del inhibidor por la enzima libre no es la misma que cuando está con la enzima sustrato. Son distintas. Y cuando dice aquí que son distintas a cero, es decir que sí hay unión. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces en el esquema que está aquí a la derecha, ustedes van a ver de que en realidad el inhibidor se está uniendo de manera independiente a si está el sustrato o no. Y eso significa que no se va a unir al mismo sitio. Porque si se uniera al mismo sitio, estaría compitiendo y estaría afectando la unión del sustrato.
pero en este caso no. ¿Ok? Entonces, esta es parte de una inhibición no competitiva. Y como no está afectando la unión del sustrato, entonces en un gráfico de doble recíproco, lo que estamos viendo es que si agregamos el inhibidor, se va a afectar la actividad de la actividad de la enzima, pero no se va a afectar la unión del sustrato. Entonces Km no varía. Km no varía, pero sí se afecta la D máxima. Por lo tanto, ustedes tienen cambio en la intersección del eje de las Y en este caso, de 1 partido por velocidad, pero la intersección con el eje de la X no varía. Caso, entonces, de inhibidor no competitivo. Y por supuesto, al tiro Martín, en este caso no vamos a derivar la ecuación, pero ustedes ya la lógica de la derivación la conocen. Tampoco les voy a pedir nunca que deriven la ecuación y el factor alfa, este factor para los casos de este o los que vienen. Lo que yo hice anteriormente es para que ustedes tengan una idea de repasar la derivación de la ecuación de Michaelis, pero con un factor ahora un poco que está alterando la proporción de enzima libre, etc. Ya. Martín tenía una pregunta. Sí, a nivel molecular, ¿cómo afecta entonces el inhibidor si es que no está impidiendo el acceso al sustrato, a la enzima, perdón, y la formación de productos? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que piensa usted que puede ocurrir? A ver. O sea, a mí se me ocurrió que podía ser por un cambio en el sitio activo, pero eso inhibiría la posibilidad de que el sustrato se adhiera a la enzima. Entonces se me Ya, cayó la hipótesis. ya. Entonces puede haber un cambio, por ejemplo, que puede inducir un cambio conformacional que esté afectando el funcionamiento de la enzima, pero no la unión del sustrato. Por ejemplo, usted vamos a ver más adelante que hay veces que cuando entra el sustrato hay un cambio conformacional que permite que las enzimas, entonces, Santiago también levantó la mano. Sí. Entonces puede estar afectando de manera indirecta la actividad de la enzima, pero no la unión del sustrato. Y eso se puede dar como, por ejemplo, por cambios estructurales. Por ejemplo. Ya. ¿Alguien más levantó la mano? Que se me perdió ahora. A ver. Y yo. Quería preguntar, usted había dicho que la unión del sustrato no va a afectar la unión del inhibidor. Eso Perdón, sale en la ¿puede diapositiva repetir? anterior. ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? Sí, que la diapositiva anterior dice que la unión del sustrato no afectará la unión del inhibidor. Sí. Y también usted había dicho de que la afinidad del inhibidor por la enzima era distinta a la del inhibidor por el complejo enzima-sustrato. Entonces como que no logro hacer la unión de esas dos cosas. No, entonces, espérese. No, que estoy equivocado, le dije algo equivocado, parece. Las constantes son las mismas, porque lo que le acabo de decir es que si no se afecta la unión del sustrato es porque el inhibidor se une de manera independiente al sustrato, por lo tanto, son las mismas. Perdón. Entonces la afinidad por el inhibidor de la enzima es la misma que tiene el inhibidor por el complejo enzima-sustrato. Sí, Son independientes. sí, está escrito aquí, yo siento. Oiga, les dije que dormí pésimo, así que téngame paciencia, qué bueno que esté atento. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, dice Marlene, justo ayer la profe botánica nos puso que cuidemos las abejas, ¿sí? Muy bien. Después, Nicolás dice, ¿de qué se podría extraer que la afinidad del inhibidor es diferente para unirse? Ah, no, pues acabo de responderlo. Nicolás, ¿el que había hecho la pregunta o no? ¿En voz alta? ¿O otra persona? Bueno, ¿no? Ya, pero eso es, son la misma, es la misma afinidad. Esas constantes son iguales, pero son distintas a cero. Ya. Aquí les voy a hacer un ejercicio y espero que lo podamos pensar también. Ay, que el tiempo me apremia. Ya. Fíjense que aquí lo que tenemos es un gráfico de velocidad versus concentración de sustrato. Y tenemos en la curva negra una situación en que medimos la actividad de la enzima sin agregar competidores. Esta curva roja correspondería
a la curva cuando se agrega un inhibidor competitivo, y al aumentar la concentración de sustrato, ustedes desplazan la unión del inhibidor y por lo tanto llegan a V máxima, pero la concentración requerida para llegar a la mitad de la V máxima se desplaza a un valor mayor. Es decir, la Km varía aumentando. ¿Sí? En rojo. ¿Lo ven? Aumenta la concentración de sustrato, hay pérdida de actividad, pero cuando usted aumenta mucho la concentración de sustrato, se desplaza el equilibrio y van a tener V máxima. En el caso de la inhibición no competitiva, ustedes no varían Km, la Km es la misma que la curva negra, pero ustedes no van a llegar a V máxima. ¿Por qué? Porque la inhibición ocurre aunque usted aumente la concentración de sustrato, no desplazan la unión del inhibidor. ¿Por qué? Porque el inhibidor se une igual a la enzima estando con sustrato o sin sustrato. Pregunta para análisis. Ustedes tienen aquí un par de curvas de una enzima que está medida en ausencia del inhibidor, velocidad máxima versus concentración de sustrato, y en presencia del inhibidor. Entonces ustedes ven aquí que hay una disminución de la actividad de la V máxima, evidente, pero la Km no se está afectando. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden distinguir esta inhibición, que podría ser una inhibición de un inhibidor no competitivo, de una que sea irreversible? Yo les dije que la irreversible, si ustedes agregaban el inhibidor, ustedes lo que iban a hacer es que disminuyan la actividad, la actividad, porque ustedes depletan un poco de enzima, porque una parte de ese grupo de enzima, de la población de enzimas, se inactiva porque ustedes le agregaron el inhibidor irreversible que interactúa covalentemente e inactiva la enzima. Entonces, como que tuvieran menos enzima. Y la concentración total de enzima es igual o está en relación a la velocidad máxima. Si ustedes tienen menos enzima, la velocidad máxima baja. Eso lo vimos en la clase anterior también. Entonces, ¿cómo se la van a arreglar para poder dilucidar si este es un inhibidor no competitivo o irreversible? Porque Porque en los dos casos tendrían el mismo comportamiento. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, Martín? En este caso es un no competitivo porque vemos que la Km se mantiene constante y en el caso de que fuera un inhibidor irreversible tendríamos un desplazamiento de la Km. No, no estoy de acuerdo necesariamente. No, porque si usted tiene 10 milimoles de enzima, que tienen una Km y una V máxima determinada, ¿no es cierto? Si usted agrega un inhibidor irreversible e inhibe la mitad de la población de las enzimas, usted lo que va a hacer es que va a disminuir la V máxima, porque ya no van a haber 10 panaderías, van a haber solo 5 panaderías. Pero la Km no va a variar. No varía la Km, porque es la misma enzima. A ver, Cristóbal. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Tengo la sospecha de que falta información en el gráfico para dilucidar entre los dos, pero asumo que se podría viendo si hay una mayor cantidad de sustrato, cómo se comporta la curva, porque si es reversible, volvería a su velocidad máxima inicial. ¿O no? Si usted agrega más enzima o de sustrato, ¿qué me dijo? ¿Sustrato? Sustrato, claro, No, este no competitivo. Ah, ya, entonces no. Ay, pero está bien. Falta información o lo podemos plantear de otra forma, tendríamos que hacer algo para poder determinarlo. Porque Claro. yo estoy de acuerdo que con este gráfico no lo podemos saber. Entonces, lo importante de esto es que yo quiero para que reflexionemos, esta es la idea, que para poder dilucidar esto tenemos que irnos a la base conceptual de lo que es ambos tipos de inhibición.
En la inhibición irreversible, les dije, tienen 10 panaderías, inhiben 5, bajan la velocidad máxima a la mitad. Pero el grupo de enzimas no se han modificado en su afinidad por el sustrato, por lo tanto la KM va a ser la misma. Tenemos la curva en azul. Y en el caso de la inhibición no competitiva, ustedes están afectando la velocidad máxima, porque bajaron la actividad de las enzimas, pero la unión del sustrato, acuérdense que es independiente. O sea, del inhibidor independiente si está la enzima libre o no. Ustedes inhibieron porque bajaron la capacidad de actividad de la enzima, independiente del sustrato. Por lo tanto, el sustrato se sigue uniendo, pero la actividad no se ve muy bien. Tenemos el mismo gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar lo siguiente. Si ustedes tienen un inhibidor irreversible y ustedes agregan, por ejemplo, 5, no sé, inhiben la mitad. Pero, ¿qué pasa si yo ahora, en vez de agregar sustrato, que es la idea de ¿quién habló recién? ¿Qué dijo el sustrato? Yo, Cristóbal. Cristóbal, ya. Cristóbal propuso agregar sustrato, pero la afinidad del sustrato no está afectada acá. Pero fíjense la pillería acá. Si yo agrego enzima al sistema, y la cantidad de inhibidor era suficiente solo para inhibir 5, y agrego otras 5, voy a tener nuevamente las 10 libres y actuando normalmente. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si uno titula el sistema con enzima, uno podría sobrepasar la cantidad de inhibidor y la enzima va a empezar a funcionar normalmente. Entonces, en otras palabras, el mismo tipo de aproximación tienen velocidad máxima, pero ahora en vez de sustratos tienen concentración total de enzima. Si ustedes tienen aquí, sin inhibidor. Si yo agregara enzima, o sea, le agrego el inhibidor reversible, voy a tener un detrimento de la actividad, ¿no es cierto? Pero ese detrimento de la actividad va a continuar igual aunque agregue un poco de enzima, porque hay suficiente inhibidor para poder inhibirla. Así que la actividad, la V máxima, va a estar siempre afectada. En cambio, si yo agrego una cantidad importante de inhibidor e inhibo toda la actividad, y esa actividad, o sea, esa cantidad de inhibidor, en un momento determinado, se iguala a la cantidad de enzima, entonces ahora cualquier molécula de enzima que yo agregue va a poder funcionar al 100%. Y por lo tanto, si empiezo a agregar más enzima al sistema que supere la concentración del inhibidor irreversible, esa enzima no va a estar afectada. Y por lo tanto voy a tener el mismo perfil que la curva en rojo, es decir, sin inhibidor, pero desplazada. ¿Desplazada en cuánto? En el equivalente para poder titular, en el fondo, la cantidad de inhibidor presente. ¿Ok? No entendí En bien. otras palabras, perdón, en otras palabras, No lo entiendo. aquí lo voy a poner en otro ejemplo. Si usted pone ejemplo, tiene velocidad versus concentración de enzima. Y aquí no tiene inhibidor, va a tener una curva lineal. Más enzima, más velocidad. Eso lo sabemos, no hay problema. Si agrego un poquito de inhibidor al sistema, voy a empezar a agregar enzima, aquí en la curva de 1,5 nanomolar, voy a empezar a agregar enzima al sistema, y si hay una unión de 1:1, entonces a lo más voy a tener que, por ejemplo, el inhibidor, cuando tenemos 1,5 nanomolar, pero si agrego 1,5 nanomolar de enzima y empiezo a aumentar la concentración de enzima, voy a empezar a tener actividad. Porque el delta de enzima que se libera aquí es enzima que no está inhibida. Por lo tanto, va a tener la misma pendiente que la curva inicial, pero desplazada en 1,5 nanomolar. Y así consecutivamente. Si hubiese habido más inhibidor irreversible, entonces tengo que agregar más enzima y en algún momento ¡plup!, va a empezar a aparecer la actividad. Pero es una actividad que la pendiente es la misma que la inicial, que la normal sin inhibidor. No está afectada como en el no reversible.
Con esta forma conceptual ustedes pueden diferenciar ambos mecanismos. Esto es una aproximación conceptual. Entonces, este ejercicio que les acabo de hacer, repítanlo ustedes, madúrenlo, denle vuelta y vuelvan hasta que lo maduren, ¿ah? Hasta que quede claro. Por eso lo hago, por eso hago este tipo de aproximación, para que ustedes conceptualmente estén forzados y forzadas a hacer este tipo de aproximación, de manera de poder entender mejor los conceptos. Martín, por favor. No logro ver la diferencia entre entonces un inhibidor irreversible y uno reversible, porque, o sea, logré entender que el irreversible va a desplazar la gráfica hacia la derecha, pero en este caso el reversible, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué No, porque deformo su pendiente? el reversible, porque cuando usted agrega enzima al sistema y hay inhibidor, todas las enzimas que está agregando van a estar inhibidas. Por supuesto que hasta un límite, aquí no está puesto, pues, hasta un límite en que usted realmente va a depletar de inhibidor el sistema y va a empezar a aparecer la curva normal para arriba acá. Pero en términos iniciales lo que va a ver es que hay un cambio a la pendiente. Lo que está haciendo aquí usted es depletando de inhibidor el sistema y agregando más enzima para que esto ocurra. Pero entonces la categoría de reversible o irreversible no depende del tipo de inhibidor, pues, va a depender entonces de la cantidad de sustrato que yo tengo. No, el sustrato aquí no está en juego. O sea, perdón, va a depender de la cantidad de inhibidor nomás. En este caso, claro, porque tiene que tener una cantidad de inhibidor que permita ver la disminución de la actividad. Si tiene una cantidad de inhibidor demasiado pequeña, no va a haber cambios en la velocidad o muy marginales. Si usted agrega una cantidad, por ejemplo, de inhibidor que permita bajar la velocidad a la mitad, por ejemplo, o a un cuarto. ¿Mm? Tiene que hacerlo así, porque si no, no va a haber inhibición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está muy complicado esto? A ver, a ver, a ver. Ya, pero díganme, a ver. Es importante que me comenten. Santi tiene la mano levantada. Ay, perdón. Santiago, por favor. ¿Santiago? Ah, Pero, profesor, ¿cómo yo puedo asociar entonces el pero tag de Martín, competitivo? perdón, Martín, estaba Santiago. Él la bajó. No, Ah, no. perdón. Ya, Sí. a ver. ¿Cómo puedo asociar entonces el hecho de que sea competitivo o no competitivo con que sea reversible o irreversible en función de la cantidad de inhibidor que yo estoy introduciendo al sistema? Eso es lo que no me hace sentido. Que en el caso del irreversible, usted lo que está haciendo es que está comenzando este ensayo en concentraciones de enzima cero. A ¿Ya? ver, en este caso, usted tiene una cantidad de enzima determinada y Ujú. hace la medición de actividad variando la concentración de sustrato. Lo que está haciendo aquí es tener concentración de enzima cero inicialmente, sustrato en inhibidor, pero no tiene enzima. Entonces, lo que está haciendo usted es variar la concentración de enzima en este ensayo, no de ¿Ya? sustrato. El sustrato Sí. está saturante, da lo mismo. Lo que tiene es que empieza a variar la concentración de enzima. Entonces, cuando usted agrega enzima al sistema, usted agrega más enzima, el doble, el triple, etcétera, va a aumentar la velocidad. Normalmente tiene que ser al doble, al triple, etcétera. Eso lo sabemos. Claro. Que hay una relación directa entre velocidad máxima y concentración total de enzima. Eso lo sabemos. En presencia de un inhibidor, usted lo que va a tener es que si tiene un inhibidor que bajó la actividad de la enzima, que baja la actividad de la enzima a Claro. un tercio de su actividad, si yo agrego la enzima, esa enzima va a estar bloqueada a un tercio de su actividad.
y por lo tanto voy a medir 1/3 de la actividad que debería medir normalmente. Por lo tanto, la curva es esta. Cualquier enzima que yo agregue al sistema va a estar inhibida 1/3. Entonces tengo una curva que representa 1/3 de la actividad normal. En cambio, en el irreversible, que estoy bloqueando la actividad de la enzima, cada vez que yo agregue un poquito de enzima va a estar bloqueada, porque hay mucho inhibidor. Hasta que se acabe el inhibidor, o se igualen la enzima con el inhibidor, y la cantidad de enzima que agregue va a comportarse como la enzima normal. No va a estar 1/3 disminuida. Camila ahí Camila lo vio. Vuelva a revisarlo. Ya lo he explicado 2 o 3 veces, pero tiene que ver con que usted está titulando en el fondo con enzima, no con sustrato. Y de nuevo, lo explico otra vez. Si usted tiene sustrato suficiente para que estas enzimas funcionen, pero están funcionando no al 100%, sino que están funcionando así. Pero si yo agrego un mol de enzima, va a funcionar no estirada, sino que va a funcionar así. Toda la enzima que yo agregue va a funcionar a 1/3 de velocidad, porque está el inhibidor. Es lo que vemos aquí. La actividad de la enzima sin inhibidor y la actividad de la enzima que yo voy agregando con inhibidor. Está disminuida. En cambio, para que yo empiece a ver actividad en una inhibición irreversible, si tengo 10 milimoles de enzima y tengo 10 milimoles de inhibidor, hasta que yo no supere los 10 milimoles de enzima hasta el 11, ya pongo un dedo más, no voy a ver actividad. Va a estar inhibida completa. Porque hay 10 milimoles de inhibidor. Y el inhibidor va a inhibir los 10 milimoles de enzima que yo agregué. Entonces, ¿cuándo voy a ver actividad? Solo cuando agregue más de 10 milimoles. Entonces, agrego 11 milimol. Entonces, ese milimol extra, ¿cómo se va a comportar? El dedo parado, completo. No al tercio. Ya. Es como una titulación. Eso, Francisco. Muy bien. ¿Ya les quedó? Muy, profe. Gracias. De nada, pues eso es lo importante. Ya. Veamos la continuación. Chuta, me quedan 2 tipos de inhibición todavía. Pero esto va muy rápido, miren. Esta inhibición, ¿qué hora es? Ah, queda poco, ya. Esta inhibición también es mixta. Fíjense que el inhibidor se puede unir a un sitio distinto al sitio activo. Entonces el sustrato se une, pero fíjense que ahora esta es la diferencia. Las constantes de disociación o de afinidad de estos dos, del inhibidor que se une con el complejo enzima sustrato o que se une con la enzima sola, son distintas solo, pero son distintas entre ellas. Es decir, la unión del sustrato sí está afectando la unión del inhibidor. Esa es la diferencia. Y en este caso, ustedes van a ver cambios tanto en la KM como en la V máxima. ¿Ok? Inhibición mixta. Y la última inhibición es una inhibición acompetitiva, que quiere decir que el inhibidor se une solo al complejo enzima sustrato, pero con una alta afinidad. Una alta afinidad. ¿Qué quiere decir que tenga una alta afinidad? Que cada vez que el inhibidor se encuentre con un complejo enzima sustrato, se va a unir y se va a quedar pegado ahí. Por lo tanto, es una manera farmacológicamente hablando de depletar de sustrato. Porque el sustrato que ande dando vuelta en una célula, se forman complejos enzima sustrato, pero está el inhibidor presente cada vez que esté ese complejo, ¡plup!, se une el inhibidor y queda inactivo. Entonces usted puede depletar el sustrato del sistema. ¿Cómo? A través de la unión con la enzima, y la enzima se bloquea con el inhibidor. Y esta se llama acompetitiva o incompetitiva. Oye, hay algo que pasa allá afuera. Y en este caso ustedes ven cambios en los dos parámetros, KM y V máximo.
Eso es todo lo que tienen que saber respecto a esto. No vamos a derivar las ecuaciones. José Miguel, Sí, si la KI es muy alta, ¿por qué se dice depletar el sustrato y no el producto? Al no, final, porque José Miguel, porque el producto no se ha formado. Y claro. este complejo no da producto. Se fija que este es un Ah, complejo no funcional. Está ahí se queda. ya, bueno, gracias. Por eso. De nada, encantado. Ya, miren, este es un ejemplo de uso de este último tipo de inhibición. La inhibición incompetitiva. Entonces, esta inhibición incompetitiva, aquí hay una hipótesis de la depresión, o sea, el retiro de inositoles. Fíjense que aquí, en el caso de algunos trastornos psiquiátricos en que se usa litio, el litio, una de las hipótesis, porque esto tampoco está demostrado completamente que así funciona, pero el litio es un inhibidor incompetitivo de una enzima que se llama mioinositol monofosfatasa. Cuando yo les dije que el incompetitivo lo que hace es que se une al complejo enzima-sustrato y lo deja bloqueado, y por lo tanto está reteniendo sustratos. Cada vez que hay una enzima y agarra un sustrato, plum, lo une, y el inhibidor, si está presente, se va a unir a ese complejo. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo es depletar de inositol fosfato. O de inositol, en el fondo, porque no va a haber formación de inositol, pero también vamos a estar depletando inositol fosfato. Y aparentemente, ese es el efecto del litio sobre los niveles de inositol. Entonces, el litio estaría actuando de esa forma como un inhibidor incompetitivo para poder bajar los niveles de inositol en el sistema. ¿Se fijan que es otra aproximación? Habíamos visto, por ejemplo, inhibidores competitivos, principalmente. Este es otro ejemplo de un uso farmacológico de otra idea. La idea es inhibir la enzima, pero también depletar de sustrato y, por supuesto, de producto. Este es un ejemplo. Entonces, como una ventana clínica. Ya. Este es el último concepto y vamos a terminar la clase ahora. Uy, estamos justos. En 5 minutos terminamos la clase. Estamos bien. Entonces, esto también para reflexionar, pero ustedes ya lo tienen en la diapo que yo les mandé, y eso, por eso no me parece agradable para mí mandar la diapo, pero bueno, porque ustedes lo pueden ver antes, pero bueno. Aquí dice Cristóbal, pero después de un tiempo el inhibidor suelta el complejo, toda la enzima bloqueada, desechada por la célula. Es muy probable que se vaya a degradación. Porque hay un recambio en las enzimas. Entonces, si esta enzima no funcional empieza a dar vuelta por ahí, puede irse a degradación. Hay marcadores celulares que los mandan a degradación. Por ejemplo, si son proteínas del citosol, se va a proteosoma. Y si son proteínas, por ejemplo, o son enzimas que funcionan a nivel de la membrana, bueno, su ubiquitina ni se van a degradación a la vacuola, ¿ok? Por endosomas y qué sé yo. Que no es la función no es la idea del curso, pero hay un recambio. Entonces, en la célula hay, y también que lo pregunte Cristóbal, pero para poder modular la actividad enzimática, la cantidad de actividad que puede haber en un sistema, en una célula, uno puede modificar la actividad de la enzima, hacerla más o menos activa, lo vamos a ver, hay regulaciones de eso, y lo vamos a ver en la próxima clase, o uno puede jugar con la cantidad de la enzima. ¿Y cómo se juega con la cantidad de la enzima? Sintetizarla, transcripción, traducción, se sintetiza, o degradación de la enzima. Entonces, el estado estacionario de una enzima depende de su síntesis y de su degradación. Pero en términos de actividad, usted también puede modular la actividad, hacerla más o menos activa. Espero haber respondido a su pregunta, Cristóbal. Ya, perfecto. Ya. Pregunta entonces, este otro concepto.
¿Cómo puedo demostrar experimentalmente, de una manera sencilla, que A es un inhibidor irreversible de una enzima X? Evaluando los gráficos de velocidad que vimos hace un par de diapositivas atrás. Pero Hablando estamos, con inhibidores, o sea, con enzima. estamos tratando, claro, pero un método sencillo en el laboratorio. ¿Cómo lo podría hacer? No cinéticamente. Ver si hay producto, ¿no? Si hay producto, no, porque si yo sé que el inhibidor está presente y yo inhibo fuertemente la enzima, por ejemplo, un inhibidor competitivo puede estar inhibido, ¿se fija? O un inhibidor no competitivo o un incompetitivo pueden estar completamente inhibidas la enzima. Entonces, si yo trato de hacer el ensayo, voy a tener poco producto o bajo, que está inhibida. Entonces, el concepto es distinto acá. El ejercicio es otro. Tratar de buscar una alternativa experimental distinta. ¿Santiago quiere decir algo? Sí, como me imagino que la diferencia sería que si es que es irreversible, después no podríamos como retirar la condición de inhibición y ver si se produce producto después. Perfecto. Eso es Santiago. ¿Cómo hacemos para hacer lo que Santiago plantea? De retirar el inhibidor. Si es un inhibidor irreversible, hay unión covalente o una unión extremadamente fuerte al sitio activo, de manera que no vamos a poder retirarlo. ¿Cómo lo retiramos? Ya, les voy a dar ¿Lo hacemos precipitar? Si ustedes lo precipitan todos juntos. Porque el inhibidor está unido a la enzima. Por lo tanto, van a precipitar enzima con inhibidor y va a arrastrar complejo inhibidor enzima o enzima sustrato inhibidor. Lo va a arrastrar. Por lo tanto, va a precipitar todo. Lo que tiene que hacer es lo que Santiago dice, pero experimentalmente, esto tiene que ver con el uso de membrana. Es decir, si ustedes tienen en un lado la membrana, la enzima con el inhibidor, a alta concentración el inhibidor, y al otro lado la membrana, tienen baja concentración de inhibidor o no tienen inhibidor en un mismo buffer, y en la membrana no permite el paso de la proteína, pero permite el paso del inhibidor, entonces van a hacer diálisis. Y mientras más estén limpiando el sistema, el equilibrio va a ir desplazándose. A poco van a ir retirando el inhibidor presente. Acuérdense que está en equilibrio. Por lo tanto, si el inhibidor libre por ahí usted hace diálisis, va a pasar la membrana al lugar de menor concentración y van a poder ir limpiando el sistema de inhibidor. Una bolsa de diálisis. La idea es que la proteína que no pase, o sea, el tamaño de poro tiene que ser suficientemente pequeño para que pase el inhibidor, pero no pase la proteína. Entonces, ¿cómo demostrar experimentalmente que ustedes están frente a un inhibidor de este tipo? Por ejemplo, irreversible, es que ustedes hacen la diálisis y por más que ustedes traten de sacar del sistema el inhibidor, en la bolsa de diálisis siempre va a quedar la enzima con el complejo, en complejo con el inhibidor. Y por lo tanto va a estar siempre inhibida. En cambio, en un caso de que sea reversible, ustedes van a retirar por diálisis, por cambios de concentración, el inhibidor, se va a restablecer la actividad de la enzima. ¿Lo vieron? ¿Vieron la lógica de esto? ¿Alguien que me pueda hacer un comentario? Pedro dice que sí. Ya. Nicolás también. Ya, muchas gracias. Si alguien tiene una duda, lo podemos resolver en este minutito que nos queda. ¿No entendió, José Miguel? ¿José No Miguel? entiendo. Entiendo que podemos tener una diferencia de concentración, pero si la unión es fuerte entre el inhibidor y la enzima, ¿cómo las voy a separar simplemente por una diferencia de concentración? No entiendo. Si es muy fuerte, como por ejemplo un análogo de estado de transición unido al sitio activo que está inhibiendo irreversiblemente la enzima, por más que haga diálisis no la voy a sacar.
esa unión es muy fuerte. Por lo tanto, se va a quedar. O si el inhibidor modifica covalentemente la enzima, tampoco lo voy a poder retirar por diálisis. En cambio, en una inhibición reversible, recuerde que están en equilibrio. Hay un equilibrio entre la enzima libre más el sustrato para formar complejo enzima-sustrato, y por otra parte, en el caso, por ejemplo, de la competitiva, más el inhibidor para formar complejo inhibidor. Pero eso todo está en equilibrio. Por lo tanto, si usted empieza a retirar el inhibidor, el equilibrio se va a desplazar a la forma de enzima libre. Y va a quedar, después de un tiempo de diálisis y de lavado, va a quedar dentro de la bolsa de diálisis la enzima libre de inhibidor. Y cuando mida la actividad, va a encontrar que la que fue dializada volvió a detectar actividad. Sí, es reversible, pero en el caso del irreversible no va a poder. ¿Ya? Ahora sí. Súper, José Miguel, ya. ¿Y Vicente? ¿Vicente Juan? ¿Lo vio? ¿Dónde está Vicente? No, no responde Vicente. Ah, ahora lo entendí un poco mejor. Ya, vuelva a revisarlo. Si tienen dudas, lo podemos revisar la próxima clase igual. Nos queda una clase el martes. Ya, vamos a dejar la clase hasta aquí. Díganme si tienen alguna duda, algo que quieran que respondamos ahora. Ah, Constanza, hola. Sí, hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y alguna duda? Ay, perdón. Yo les quería decir algo a los chiquillos, en verdad, que en verdad la primera vez que uno ve esto es como chino. En verdad es súper difícil como hacer el análisis de la demostración de la ecuación y todo eso, pero les recomiendo harto que lean, que se apoyen en las lecturas, que ahora que está grabada la clase la puedan volver a mirar y con mucho más tranquilidad, pausando, si quieren cada 15 minutos, ven un inhibidor como al día, y les va a servir harto como para empezar a entender cómo integrar los conocimientos. Y se los digo también porque en la I3 de Química Física 2 vamos a ver algo muy parecido con los mecanismos de acción. Así que entenderlo ahora con bioquímica va a ser mucho más agradable que entenderlo conmigo después de Química Física 2. Eso. Ah, ¿sí? ¿Porque es más difícil? Sí, es que son cosas más fome, son como moléculas nomás. Acá entonces, como vemos enzima y sustrato, sí. es un Bueno, poco más pero entretenido, más le trato de poner color a la cosa también, pues trato de que sea entretenida lo más que se pueda. ¿Ah? Sí, lo Espero hace que súper bien, profe, así que Ay, funciona. qué amable. Ya, gracias. Ya, Lili, ¿también quiere decirle algo antes de que termine la clase? Lili. Hola chicos, buenos días. Buenas tardes ya en realidad. Sí. Espero que estén teniendo una buena semana. Le pedí al profe unos minutitos porque quiero contarles algunas pocas cositas administrativas para que las tengan presentes. Lo primero es que se deben haber dado cuenta, les escribí un anuncio en la plataforma en todo caso, de que están disponibles las notas ya del seminario. No se asusten, en general les fue súper bien. Si no me equivoco, no hubo ningún rojo. Y van a tener de aquí al otro jueves una semana para escribir a Constanza vía Canvas con copia a mí si es que tienen cualquier duda para su recorrección. Lo otro que les quería avisar es que ya está disponible el control formativo de enzimas. Lo van a encontrar un poquito largo el texto, pero no es tan largo de contestar. Y la verdad es que les va a ayudar bastante a repasar conceptos, así que les recomiendo hacerlo. Van a tener hasta el lunes al mediodía para poder realizarlo. O sea, tienen hoy día, todo el día, el viernes, el fin de semana, y hasta el lunes al mediodía para poder hacerlo. No deberían demorarse tanto, no es algo de 2 horas, pero pueden tomarse el tiempo que quieran. Van a poder subir un archivo Word o un archivo de texto, el que ustedes prefieran, y pueden subirlo las veces que quieran. Si no entienden algo del control, pregunten, porque la idea es que lo aprovechen. Si no entienden las preguntas, por ejemplo, pueden escribirnos para que ustedes puedan aprovecharlo.
¿Ya? Lo otro que les quería contar es que subí a Canvas, algunos quizás lo vieron, una página en donde están todas las clases grabadas. Por si no las alcanzaron a descargar, están en Drive, para que ustedes las puedan descargar si es que les faltan. Y por último, también para Enzimas ya hay un foro que ustedes pueden usar para escribir dudas o lo que ustedes estimen que necesiten ayuda de esta temática. Eso. Ay, muchas gracias, Lili. Y gracias, Constanza, también, por si hay comentarios por los seminarios. Muchas Les gracias. recomiendo, sí, hagan ejercicio, por favor, las mañanas, caminen, aunque sea 15 minutos, háganlo. Si tienen dudas, me preguntan, y bueno, estudien, no dejen para el final, por favor. Vayan estudiando a poco. Espero que les haya gustado la clase. Aunque sea un desafío que esté difícil, pero ojalá que les haya gustado. Ya. Gracias, profe. De Que le nada, vaya gracias a bien. ustedes. A ustedes también, que tengan bueno, la semana termina mañana. ¿Tienen clase todavía? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, fuerza. Ánimo, ánimo. Chao, gracias. Gracias por participar. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, y Gracias. 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 Chao, Chao, profe. chao. Chao, que estén Gracias, bien. chao. Gracias, profe. Chao, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, chao. Profe, Sí, ¿me puede regalar unos minutitos? Tengo sí, un par de puedo. preguntas muy breves, Sí, pero para quedémonos. usted. Ya está bien, a ver, espérese, ya falta que. Ya hay falta Isidora que se desconecte y ya está. Hay que puede que no haya. ¿Está grabando, sí, profe? Ya, entonces tengo que cortar la grabación. A ver, detener grabación.